Continuando con nuestro estudio de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en Venezuela, hacemos lo que es la responsabilidad de los funcionarios, de los funcionarios que pertenezcan a la administración pública y en nuestro caso a los que pertenecen a la administración tributaria, los cuales en el ejercicio de las funciones pueden ser sujetos de sanciones en caso de que se desvíen de los procedimientos administrativos. Tal disposición está establecida en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la cual establece taxativamente lo siguiente. Artículo 6. Cuando la administración haya incurrido en mora o retardo en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con los administrados y ello acarreare daño patrimonial, el funcionario o funcionarios a quienes competa la tramitación del asunto, además, en esta ley, será responsable civilmente por el daño ocasionado a la administración. Es decir, aquel funcionario que retarde el cumplimiento de sus funciones o no cumpla con lo previsto en el procedimiento y en la legislación que corresponda, el Estado lo puede demandar civilmente por daños y perjuicios que le ha ocasionado tanto al Estado como al administrado, y es la famosa responsabilidad del funcionario administrativo por no ser eficiente y cumplir diligentemente sus funciones, sino que al contrario ha actuado con imprudencia, ignorancia o seguimiento de las órdenes, leyes, reglamentos, disposiciones normativas en el ejercicio de sus funciones. Continuando con nuestro estudio referente a los actos administrativos a la luz de la legislación venezolana, es decir, de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos hasta ahora vigente en Venezuela, salvo modificaciones en contrario, vamos a entender lo que es la definición de acto administrativo, la cual está concatenada con lo dispuesto en lo que analizamos en Wikipedia. En este sentido, en el capítulo 2 de la indicada Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, establece en su artículo 7 lo que es la definición del acto administrativo en los siguientes términos. Con fines de esta ley, toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley por los órganos de la administración pública. Es decir, aquí se compilan en ese artículo que básicamente el acto administrativo es toda declaración de carácter unilateral. Es decir, lleva un sentido del Estado hacia los administrados, de los órganos y funcionarios que están en la administración pública, de carácter unilateral, dirigida hacia un particular o con efectos generales. Igualmente establece dicha disposición lo referente a cómo se van a cumplir los actos administrativos de conformidad con lo que está establecido en el artículo 8 de dicha ley. En este sentido, establece ese artículo lo siguiente. Artículo 8. Los actos administrativos que requieran ser cumplidos mediante actos de ejecución deberán ser ejecutados por la administración en el término establecido. A falta de este término se ejecutarán inmediatamente. Y lo que comentamos en las teorías que habíamos visto en Wikipedia, en lo referente a la motivación de los actos particulares, el artículo 9 taxativamente regula dicho principio en los siguientes términos. Artículo 9. Los actos administrativos de carácter particular deberán ser motivados, excepto lo de simple trámite o salvo disposición expresa de la ley. A tal efecto, deberán hacer referencia a los hechos y a los fundamentos legales del acto. Esta es la famosa motivación del acto administrativo, cuyo elemento constitutivo, básicamente de conformidad con esta ley, son dos: los hechos y los fundamentos legales para emitir el acto, donde se expresa la voluntad del funcionario de la administración pública competente. Continuando con nuestro estudio referente al tema de los actos administrativos en Venezuela, el artículo 10 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución, lo que es la regulación del principio de la legalidad administrativa. En este sentido, ese artículo 10 establece lo siguiente. Artículo 10.
Ningún acto administrativo podrá crear sanciones ni modificar las que hubieran sido establecidas en las leyes, crear impuestos u otras contribuciones de derecho público, salvo dentro de los límites determinados por la ley. Es importante que tengamos esto presente y en resumen es lo siguiente: ningún acto administrativo va a crear leyes, va a crear sanciones o va a crear tributos, por cuanto es competencia exclusiva del Poder Legislativo Nacional, del que corresponda, y es una función netamente del legislador. El acto administrativo lo que va a hacer es ejecutar la voluntad del legislador, y en caso de que esa ejecución, razón de la ley, entre otras situaciones, no esté acorde con la Constitución o la ley, el administrado o el contribuyente, en nuestro caso, queda facultado automáticamente para ejercer un recurso en vía jerárquica o un recurso contencioso tributario en nuestra materia, o los recursos que establezca el ordenamiento jurídico, por cuanto puede parecer que el funcionario actuante, al interpretar la norma, no aplicó el procedimiento correspondiente y vició el acto de procedimiento de ilegalidad en constitucionalidad, lo cual lo hace nulo, de nulidad absoluta. Continuando con nuestro análisis de los actos administrativos, a la luz del artículo 13 de la ley orgánica correspondiente, se establece lo que es la limitación del acto, en los siguientes términos. Artículo 13. Ningún acto administrativo podrá violar lo establecido en otro de superior jerarquía, es decir, un acto administrativo no puede contradecir lo que ya un superior jerárquico o un superior haya establecido mediante un decreto o una resolución, ni los de carácter particular vulnerar lo establecido en una disposición administrativa de carácter general. Es decir, un funcionario actuante, en el caso de la administración tributaria, no puede vulnerar lo que está establecido, por ejemplo, en el reglamento de la ley de impuestos a la renta, o en el reglamento de la ley del IVA, o en el reglamento de manera particular, por lo cual dicho acto se convierte en ilegal e inconstitucional. De igual forma, aun cuando fueren dictados por autoridad igual o superior a la que dictó la disposición general. Es decir, eso es lo que se conoce como la armonización de los actos administrativos y el estricto apego al debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución, en garantía del derecho a la defensa y protección del principio de legalidad administrativa, en sincronización y armonización con lo establecido en el artículo 7 de la Constitución, lo que es el principio de la supremacía constitucional, todos elementos integrantes del Estado Social, Derecho y Justicia previsto en el artículo 2. Es decir, los funcionarios públicos que estén en la administración pública deben atender a lo preceptuado tanto en el artículo 49, en el artículo 137 de la Constitución, y sus actuaciones y proceder se van a regir por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por la Ley Orgánica de la Administración Pública, más los reglamentos, directrices, órdenes y providencias que emanen de su respectiva unidad de acuerdo a las competencias, atribuciones y funciones que les haya otorgado el Estado de Derecho al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, de conformidad con la Constitución, las leyes y los tratados internacionales correspondientes sobre la materia de la competencia que sea asignada. Continuando con nuestro análisis en materia de los actos administrativos, ahora vamos a entrar a analizar puntualmente cuál es la clasificación de los actos administrativos a la luz y la ilustración que nos establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en Venezuela. Los actos administrativos en Venezuela se clasifican de conformidad con el artículo 14 de dicha ley en la siguiente categoría. Artículo 14. Los actos administrativos tienen la siguiente jerarquía: decretos, resoluciones, órdenes, providencias y otras decisiones dictadas por órganos y autoridades administrativas. Sport Audio.